hoy en la mañana vi la entrevista que le diste al periódico Reforma sobre el centenario de Juan Rulfo y creí importante que nos platicaras sobre este tema porque yo, te confieso, no lo tenía tan presente y ustedes tienen previstas varias cosas. Cuéntanos, por favor. Bueno, básicamente hay como tres grandes ejes. El central, puesto que hablamos de un escritor, es el tema de su obra literaria, pero también la obra fotográfica. Y en ambos casos, fotógrafo o escritor, Rulfo tiene presencia en el mundo de los libros. Tenemos un buen editor, excelente editor, que es Editorial RM, de los más finos en el mundo sobre tema, por ejemplo, de fotografía, pero también de artes plásticas, y con ellos vamos a hacer un gran libro sobre la fotografía de Juan Rulfo, que será el catálogo al mismo tiempo de una exposición fotográfica con material inédito y muy importante, que se inaugura en abril en el Museo Amparo de Puebla. Entonces... y también pasará la exposición después a la Ciudad de México y a Guadalajara, que ya se dará información sobre los recintos cuando esta esté confirmada. Pero la que está confirmada es la del Museo Amparo. Entonces arrancan con Puebla. Sí, en abril. También tenemos, desde luego, el tema de la literatura, por supuesto. En este mismo mes de enero, finales, quizás porque las librerías no empiezan actividades con publicaciones nuevas desde el primer día, habrá una edición especial de los tres títulos fundamentales de Rulfo, hablando en orden cronológico de aparición: El llano en llamas, Pedro Páramo y El gallo de oro, en una cajita, en una edición que solo se hará este año, con el logotipo del centenario que diseñó Pablo Rulfo, en el exterior de la caja. Y también hacia mediados de año aparecerá una edición que solo se va a imprimir una vez, que son los mismos tres títulos en pasta dura, en una edición muy fina para coleccionistas, que será la edición del centenario de Juan Rulfo, repito, Llano en llamas, Pedro Páramo y El gallo de oro, para coleccionistas. Aparecerá igualmente un primer volumen de dos sobre las relaciones de Juan Rulfo con el cine, que hay un investigador estadounidense, Douglas Weatherford, que lleva ya 15 años estudiando esto, y esta es una coedición de RM, la Fundación Juan Rulfo, y la Filmoteca de la UNAM. En el primer volumen aparecerán un estudio de Douglas y los guiones que se escribieron con motivo de la primera versión fílmica de Pedro Páramo, en donde participó Carlos Fuentes, al lado de Carlos Velo, el director, y Manuel Barbachano, e igualmente el guión que hicieron entre Gabriel García Márquez, Roberto Gabaldón y Carlos Fuentes, El gallo de oro, la primera versión fílmica. Esta es otra de las publicaciones. Hay una más en las primeras meses del año, dedicado a Juan Rulfo como lector de dos autores de lengua alemana, que son Rainer Maria Rilke, de quien hizo una traducción de las elegías de Duino, que ya es conocida, pero hay otro autor austríaco que es menos conocido, Hermann Broch, y hay una fuerte relación de la obra de Rulfo con él, y esto se explicará pues en la obra misma, ¿no? Hacia finales del año aparecerá algo que todavía estamos pensando el título. Es un género de libros del que hay pocos representantes en lengua española. En inglés se llama Companion, y puede traducirse libremente como guía o como acompañante para quien quiere estudiar a Rulfo de una manera organizada por conceptos, por entradas de tipo enciclopédico, con artículos breves o artículos largos, más o menos como una enciclopedia. Esto aparecerá hasta finales de año. Del año, porque es un trabajo en proceso todavía. Ahora, Víctor Jiménez, director de la Fundación Juan Rulfo, una de las partes que me interesó de la nota que comentaba yo en el periódico Reforma es esta carta que le envía la Fundación a Presidencia de la República y Secretaría de la Cultura, diciendo, oigan, no hagan homenajes, los homenajes, digamos, clásicos que se le hacen a los escritores. ¿Estoy bien? Sí, básicamente se trata de que en México existe un poquito la
la idea de que la cultura es como una especie de prerrogativa oficial. Pero en otros países no es así. Digamos, Rulfo, por fortuna, como lo dice también una parte de la entrevista, ¿sí?, es el autor mexicano más leído de manera constante dentro y fuera de México. ¿Sí? Está traducido en una cantidad enorme de idiomas. También, por cierto, se menciona ahí que aparecerá una edición bilingüe español-náhuatl. Cierto, ¿no? Fue propuesta del editor RM y del Instituto de Investigaciones Filológicas. De manera independiente, ambos propusieron lo mismo. Y también será una traducción, por cierto, del Llano en Llamas al maya y del Gallo de Oro al zapoteco. Eso es interesante, hablando de esto. Y estamos trabajando siempre, y esto tiene que ver con su pregunta, por ejemplo, con la UNAM. Hay una cátedra extraordinaria, Juan Rulfo, que se creó en el 2013. Ha habido coloquios anuales. Habrá también en mayo un coloquio con motivo del centenario. Y perdón la interrupción, Víctor, nada más es porque entonces no estamos hablando de que no hubiera que no iban a haber este tipo de coloquios y demás. Sí los va a haber, pero no en la lógica de presidencia, formalidad, gasto y demás. Exacto. Pero sí estamos aclarando que si quieren hacer algún homenaje, alguna actividad para honrar a Juan Rulfo, tienen la puerta abierta siempre y cuando se dedique ese dinero a becas. Para estudiantes, le faltó la nota especificar, de universidades públicas, en las áreas de interés de Rulfo, que fueron la literatura, la fotografía, el cine, la antropología y la historia, por ejemplo. Bueno, pues ese es entonces el tema, y bueno, creo que era importante simplemente porque, primero que nada, recordar, sembrar el tema. Este es el año del centenario. El 16 de mayo de este año se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Perfecto. Pues muchas gracias a Víctor Jiménez, director de la Fundación Juan Rulfo, que nos contó este panorama rapidísimo de cómo se está viendo el centenario. Gracias, Víctor. A ustedes.